asintomáticos en la gran mayoría y suele ser de un diagnóstico de manera incidental, es decir, que vienen por otra cosa y se encuentra este tumor benigno, ¿no? Que por su condición no tiene capacidad de invasión ni local ni a distancia. En cuanto a la parte epidemiológica, sintomático, como vemos, es poco, de 7.1 a 12%, y generalmente es menores de 45 años se da esto. El 80% son tumores ováricos funcionales. Así es. Y el 80%. Y el 8% son neoplasias ováricas benignas, como son los teratomas y los cistoadenomas. En posmenopáusicas hay una probabilidad de 0.1% de generar cáncer y 0.8 a 1.8% de ser benignos. En cuanto a la parte etiológica, vamos a dividirlos en no funcionales y funcionales. Los funcionales es producido porque hay una alteración en lo que es el ciclo ovárico normal, en la parte de la ovulación, y estos van a conformar obviamente los quistes ováricos funcionales. Y en cambio los no funcionales se deben a una proliferación celular de diferentes estirpes celulares, pero que conforman el ovario. Y no suele haber una invasión tisular, y estos se denominan quistes ováricos neoplásicos benignos. Muy bien, quistes ováricos neoplásicos benignos, no se olviden, quistes ováricos neoplásicos benignos, teratomas, cistoadenomas, ¿cierto? Sí. En la parte fisiopatológica, como he dicho, en la parte de tumores ováricos funcionales, es por una alteración del ciclo ovárico, y va a haber un envenenamiento que ocurre como consecuencia de una falla de la ruptura folicular en la regresión del cuerpo lúteo. Suelen ser asintomáticos y temporales y regresionan espontáneamente. En cambio, los funcionales o los quistes ováricos neoplásicos benignos son los que persisten y suelen tener un crecimiento lento y progresivo. Y eso también se le conocen como estructurales u orgánicos. Apréndanse la fisiopatología de los funcionales, porque como les acaban de decir, el 80% de tumores masas tendenciales, 80% son funcionales. Funcionales, y cuando son funcionales hablamos de falla de ruptura folicular o falla en la regresión del cuerpo lúteo. Una de dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la falla de ruptura folicular es agua. Van a ver la imagen anecogénica rodeada de unas paredes de la agüita. Y eso lo van a ver en mujeres jóvenes. ¿Cuándo se dice que es un quiste? Algunos dicen más de 3 centímetros, otros dicen más de 2.5 centímetros. Eso es el tamaño. Cuando es quiste, digamos, folicular simple, agua. Y cuando es un cuerpo lúteo, es cuando es una imagen de tipo vidrio esmerilado. No es una agua nítida, ¿no? ¿Entiendes? Esto es de cuerpo lúteo, o esto es del quiste folicular. Pero ambos son funcionales. ¿Pueden reaccionar? Sí, pueden reaccionar. Entonces, cuerpo lúteo más es sangrecita con agua y folícula es agua, ¿ya? Ahora, los tumores quísticos benignos son aquellos, es un 20%, y son aquellos que hay una alteración y crecimiento no invasivo de algún componente del tejido ovárico, que puede ser el epitelio, el estroma o las células terminales, ¿no? Eso vas a hablar ahorita, ¿no? Bueno, en factores de riesgos vamos a tener el tabaquismo, el uso de anticonceptivos solo progestágenos en mujeres sin edad reproductiva, el uso de tamoxifeno y el uso de tratamientos de reproducción asistida. En cuanto a la clínica, como he dicho, suelen ser mayormente asintomáticos, pero si es que tienen síntomas, pues va a haber lo que es el dolor pélvico o sinodo abdominal cíclico o no, sangrado uterino disfuncional, anemia, aumento del tamaño abdominal, síntomas por compresión local, que pueden dar síntomas urinarios o digestivos bajos, y el cuadro de abdomen agudo por presión anexial. En cuanto al examen físico, se realiza un examen físico general, incluyendo los signos vitales, el examen ginecológico habitual, incluyendo tacto rectal y a veces bajo anestesia, y suele ser muy limitado en pacientes obesas con un IMC mayor de 30. En cuanto al cuadro clínico, vamos a dividirlo en si es benigno o maligno. El benigno suele ser una masa regular lisa, mientras que el maligno es irregular y nodular. El benigno es renitente y la maligna es sólida. La benigna es móvil y unilateral, mientras que la maligna es fija y bilateral. Y la benigna es una masa pequeña o mediana, mientras que la maligna es una masa grande. Y creo que lo más importante es de que la maligna genera ascitis y la benigna no genera ascitis. Esas son, digamos, las diferencias ecográficas, digamos, ¿ya? En la ecuación va a estar todo. Luego tenemos los criterios diagnósticos que dependiendo de la edad del paciente,
premenopáusica hay mayor probabilidad de generar un tumor benigno, y la posmenopáusica es malignidad. También hay que ver los antecedentes, cuadro clínico, estudios de imagen y marcadores cerebrales. Entonces, en el diagnóstico va a haber una clasificación en quistes ováricos funcionales que se divide en folicular, el cuerpo lúteo o la teca los tumores ováricos benignos, que pueden ser un cistoadenoma seroso, mucinoso y tumores de células transicionales o de Brenner. Otros tumores ováricos como los tecomas o fibromas, de las trompas de falopio como el hidrosalpinx y asepsos subováricos, y extraováricos como los quistes de inflación peritoneal. En cuanto a los exámenes auxiliares, vamos a tener el ultrasonido, que suele ser el de primera línea, que es sensible en 90% y específico en un 80%. Y acá se recomienda el uso de los criterios de IOTA para la clasificación en un 80% de las tumoraciones, en donde también se utiliza el Doppler, que mejora la especificidad en el diagnóstico de las masas de sospecha de masicidad. Y acá se encuentran los criterios de IOTA, que va del B1, es de la B de benigno, hasta el 5, y la M de malignidad del 1 también al 5, ¿no? Y ya bueno, el B1 viene siendo una lesión unilocular, como vemos. Luego el B2, que tiene un componente sólido, menos de 7 milímetros, que vemos este blanco de acá. Luego la sombra acústica, creo que es acá. Luego el B4, que son tumores multiloculares más de 10 centímetros, sin áreas sólidas. Supongo que esta es la diferencia, ¿no? Esos son, digamos, los tabiques, ¿no? Que diferencia físicos que diferencian como los glóbulos, ¿no? Sí. Y luego la sin vascularización, como vemos en Doppler, no hay. En cambio en esta sí. Y en el N1 es un tumor sólido con contorno irregular. O sea, no es como este de acá que es redondito, sino vemos así irregular. Componente sólido. Luego vemos la citis, que es esto. Y luego que haya mayor de 4 proyecciones papilares, 1, 2, 3, 4. Luego tumores moleculares, un tumor multilocular más de 10 centímetros con áreas sólidas. Y ya, con vascularización. Doble positivo. Sí, doble positivo. Y bueno, entonces si es maligno es cuando cumple uno o más criterios de malignidad y no criterios de benignidad. Benigno es cuando cumple un criterio de benignidad o no criterios de malignidad. Y no clasificable cuando cumple ambos criterios o ninguno. Luego tenemos la resonancia magnética, que es la prueba de segunda línea, ante duda diagnóstica, y luego de usar una ultrasonografía, las tomografías y los marcadores tumorales, como que suele utilizar el K125, que es útil en pacientes postmenopáusicos. El nivel máximo en postmenopáusica es de 35 unidades internacionales por mililitro y premenopáusica de 200 unidades. Vale, con la fiesta, vengan con papel. Doctor, la señora dice para la consulta, dice. Ya, no hay problema. Pero en los códigos no le puse, doctor. No, sí que es para... Y ahí por último tenemos el manejo en medidas generales y preventivas. Hay que manejar el dolor, evaluar los signos vitales y estabilización. Si no requiere manejo quirúrgico de inicio, es indispensable el control y seguimiento clínico y ultrasonográfico. El uso de anticoncepción hormonal puede ser administrado como método contraceptivo o para el manejo del sangrado uterino disfuncional. Y en cuanto a la parte terapéutica, si la masa inicial física de aspecto benigno y es menos de 10 centímetros y asintomático, se realiza una observación y seguimiento por 60 días, y si persiste o crece la masa o se torna asintomático, se realiza la cirugía, que es por la laparoscopía o la laparotomía. Y si la masa anexial quística es mayor de 10 centímetros o una masa sólida, de frente a cirugía. Las complicaciones es una torsión anexial, ruptura de quistes, y los efectos adversos o colaterales con el tratamiento es el dolor pélvico crónico, el síndrome adherencial y una disminución de la reserva ovárica en mujeres en edad fértil. Y luego tenemos el flujograma, que se divide en premenopáusicas y posmenopáusicas. En masa inicial premenopáusica hay que ver lo que es la historia clínica, el examen pélvico y la ecografía transvaginal con Doppler.
tiene ascitis, sospecha de metástasis, antecedentes, o si es que ha tenido como un cáncer de mama u ovario. Si es que sí ha tenido, pues hay que referir a ginecología oncológica, y si es que no, pues hay que ver si es que ha presentado dolor. Si es que ha presentado dolor, pues hay que sospechar en una EPI, abscesos tubováricos, y eso se maneja según las guías. Luego también, si es que también tuvo dolor, puede ser una causa de un embarazo ectópico, también según las guías. Si es que es un tumor complejo, se utilizan marcadores tumorales como el K125, y hay que ver los resultados, si es que son positivos o no. Si es que son positivos, pues se realiza una cirugía con congelación y una anatomía patológica positiva. Si es que sale una anatomía patológica positiva, hay que solicitar un apoyo intrasop o a ginecología oncológica. Si es que y también podemos pensar en dolor si es que hay un quiste a pedículo torcido que tiene un abordaje, y hay que saber si es algo agudo quirúrgico. Si es agudo, si es que no, se utilizan los marcadores, y si es que es así, se hace la misma cirugía con congelación. Si sale positivo en la anatomía patológica, hay que pedir ayuda, ¿no? Así pedir ayuda. Solicitar apoyo intrasop o ginecología oncológica. Y si es que no tiene dolor, pues hay que pensar en un quiste unilocular o un tumor complejo neoplásico. Control en 8 semanas con ecografía transvaginal y Doppler, y hay que ver si no entiendo. Persistencia de síntomas, supongo, más de 10 semanas. No, más de 10 centímetros. Si hay una persistencia más de 10 centímetros, una sospecha de malignidad. Si es que no, pues va a desaparecer y se utiliza alta, ¿no? Y si es que sí, se utilizan marcadores tumorales. Y luego tenemos los de la masa anexial postmenopáusicas, lo mismo, historia clínica, examen físico, eco, ver los síntomas. Si es que no tienen ninguno de estos o antecedentes, hay que sospechar de un quiste sin criterios de ultrasonografía de malignidad, y ver si es que el K125 es menor a 35 unidades interfraccionales por mililitro, hay que seguir con el protocolo. Y si es que tiene estos antecedentes y síntomas como la citis, hay que referir a oncología ginecológica. Y eso. Muy bien. Han entendido entonces, ¿no? 80% de quistes anexiales son funcionales, son mujeres en edad fértil que tienen su ciclo menstrual normal, y ocurre esto por una alteración del ciclo ovárico normal, ¿no? Hay una ruptura en la falla folicular, o una falla en la ruptura folicular, o en su defecto una falla en la regresión del cuerpo líquido. Hay un tercero de los quistes funcionales, que son los quistes tetraluteínicos, que tienen que ver con una patología que puede ser, acuérdense, por ejemplo, cuando hay bastante BPCG, ¿cómo se llama? Mola, ¿no? Ahora en las molas hay quistes tetraluteínicos. Entonces, si yo encuentro quistes tetraluteínicos, tengo que empezar a un embarazo molar, ¿no? ¿Ya? Son tres, entonces, funcionales. El quiste folicular, el quiste de cuerpo lúteo y los quistes tetraluteínicos. Ahora, los tumores veninos de ovario, veninos, tienes que ver dónde está cuál es el origen, ¿no? Por favor. Y tienes ahí. ¿Lo copio? Déjalo ahí en la carpeta que han quedado, supongo. Para yo enseñarles una diapositiva para que quede clarísimo y en la próxima ya sepan ustedes cómo diferenciar. Gracias por la carpeta. No creo, no. Ya no lo creo. Deja entonces el tutorial y lo voy a dejar ahí. Dejan sus cosas ahí, vamos a ver aquí.
Sería más fácil traer todo en una carpeta, ¿no? Ahí, Sí. Traemos la carpeta y